Buenas tardes, amigos de la Fiesta de la Poesía en Villa de Leyva, en su 9ª edición. En este espacio virtual tengo el placer, el gusto de presentar a uno de los grandes amigos de la Fiesta de la Poesía y en general de todo el municipio de Villa de Leyva, un personaje bastante admirado como es nuestro querido amigo Fernando Baena Bejarano. A él tengo el gusto de presentarlo el día de hoy. Nacido en el año 1964, obtuvo una maestría en creación literaria en la Universidad Central en el año 2016 con la novela Anticipación, Reloj de una misma arena. Premio Nacional de Poesía, Casa de Poesía Silva en 2022. Trabajó en el año 2017 con el Instituto Distrital para las Artes y Artes, dando talleres de creación literaria a adolescentes en colegios distritales de Bogotá. No solamente escribe literatura de ficción, tiene 26 libros disponibles online sobre temáticas filosóficas, psicológicas, libros de cuentos y ensayos de crítica literaria en www.autoreseditores.com. Catedrático universitario desde 1988, es también psicoterapeuta transpersonal. Como ven, con esta hoja de vida, queda uno deslumbrado ante la muy merecida fama que tiene nuestro amigo Fernando de ser todo un personaje y a quien tenemos el privilegio de encontrarnos hoy en esta Fiesta de la Poesía, en su 9ª edición. Fernando hoy nos va a hablar sobre la metáfora, corazón de la poesía. Fernando Baena, vendedor de bloques amarillos, o Fernando Baena, como lo que tú quieras, una frasecita cortica que siempre sería, por supuesto, esa frase, una metáfora de Fernando Baena. Porque somos como cualquier otra cosa y cualquier cosa es como cualquier otra cosa, y eso es lo propio de la poesía. La poesía no está interesada en diferenciar, no está interesada en analizar unas cosas diferenciándolas de otras, sino que está interesada en asociar cualquier cosa con todo lo demás y todo lo demás con cualquier cosa. Ya sea esa cosa con la cual algo se compara, una emoción o un objeto de la naturaleza, un objeto interno, un objeto externo o un objeto intermedio. La poesía es el arte de la comparación y yo diría que inclusive el arte es el ejercicio de la comprensión unitaria de las cosas. Todo es como cualquier cosa, todo es como aquello, esto es como aquello. Totalmente diferente de la ciencia. La ciencia está interesada en analizar, compartimentalizar, categorizar, y por supuesto objetivar los temas que le interesan. La poesía, en cambio, en mi opinión, tiene que ver con una etapa del desarrollo de la mente humana a la que el filósofo metateórico Ken Wilber llama etapa mágica, a la luz de estudios que se han hecho sobre el desarrollo humano que dicen que el ser humano pasa y puede llegar a pasar hasta por 11 etapas del desarrollo, es decir, 11 formas de ver el mundo, 11 gramáticas ocultas del desarrollo, se llaman así técnicamente, una de las cuales es la mágica, que tiene todo que ver con la poesía. Digamos que cuando somos un embrión en el vientre materno y tenemos 1, 2, 3 años, estamos en la etapa arcaica. Luego viene la etapa mágica, que es más o menos entre los 3, 5, 6, 7 años. Y luego la mítica, que es más o menos entre los 6, 7 y unos 10 años. Y luego la racional. Y luego hay otras hasta llegar a 11 etapas. La etapa mágica, creo yo, tiene una particular fascinación para todos los seres humanos, y es porque en esa etapa nosotros pensamos el mundo metafóricamente. Es decir, pensamos el mundo en términos de comparaciones, de similitudes, no de diferencias, sino de parecidos. Y por eso surge esa figura literaria que se llama metáfora y todas las otras figuras literarias que alguna vez nos enseñaron en el colegio o en la universidad y que tienen que ver con el arte poético, con la actitud poética. La poesía es sobre todo una actitud hacia el mundo, que por supuesto también se pone por escrito en forma de versos, pero es sobre todo una actitud, es sobre todo una forma de relacionarnos con los otros, con nosotros mismos y de relacionar todo con todo. Por eso digo
que la metáfora es el corazón del poema. Pero en esa metáfora que utiliza la poesía, lo que hay es siempre una alusión, una construcción de una imagen concreta, y lo hermoso de esa imagen es que es una imagen que no se nos había ocurrido antes, es una imagen nueva. Es algo que a nadie se le había ocurrido comparar con otra cosa. Si tú usas un lugar común en la poesía, puedes decir, por ejemplo, un lugar muy común, tus ojos son como estrellas caídas del cielo, lo cual se ha dicho tantas veces que ya a nadie le parece sorpresivo ni interesante que a alguien se le haya ocurrido comparar las estrellas con los ojos de una mujer hermosa o de un hombre bello, sino que, como lo hemos oído tanto, no genera innovación esa comparación. Pero cuando comparas cosas que nadie antes ha comparado, entonces sorprendes al lector, produces una emoción estética, y esa producción de esa emoción estética consiste en que se conectan, casi que digámoslo de esta manera, dos neuronas que antes no se conocían. Es decir, supongamos, esto no es así, pero supongamos que hay una neurona A que, que, que piensa donde se guarda la información sobre tambores, y una neurona B en la que hay información sobre delfines, y a ti se te da por decir que los delfines son como los tambores del mar. Acabo de inventarme una metáfora en la que comparo una cosa con otra que aparentemente no tiene nada que ver, y sin embargo en el momento en que las relaciono y digo ese verso, los delfines, tambores del mar que andan presurosos por encima de las nubes, ahí me acabo de inventar unos versos, y en esos versos estoy diciendo cosas completamente absurdas que comparo, porque digo, por ejemplo, que cuando los delfines nadan por las nubes son como cuando están en el mar, y entonces también de paso estoy haciendo una metáfora entre las nubes y el mar, que es donde verdaderamente nadan los delfines, y estoy comparando los tambores, que aparentemente no tienen nada que ver con los delfines, con delfines, esto entras en un mundo en el que solo habías habitado cuando estabas en la etapa mágica. Entonces es como que por un momento tu oído de persona adulta entra en la comprensión de las cosas típicas de la etapa mágica, y sientes que recuperas algo que habías perdido en la infancia. Y por eso la poesía es en cierto modo un retorno a nuestra infancia. Es muy paradójico porque al mismo tiempo que vamos hacia atrás con la poesía, retornando a la infancia, nos proyectamos hacia adelante como si la sabiduría tuviera que ver con una recolección o un retorno de la infancia en la vida adulta, como si la sabiduría del poeta que le atribuimos a él, que le atribuimos al poeta, que no en vano ha sido comparado con el chamán, con el sacerdote, con el visionario, con el brujo, con el loco, con todos estos arquetipos de la sabiduría humana. No en vano el poeta es comparado con un sabio. El poeta ciego, por ejemplo, Homero, que en cierto modo nos da la impresión de ser un hombre sabio, el gran sabio de Grecia, o el poeta Vyasa en la literatura de la India, que también tiene una connotación a gurú, a rishi, a un personaje de gran sabiduría. El poeta es comparado con el sabio porque en cierto modo esa recuperación de la infancia y de la etapa mágica de la infancia nos abre a la comprensión que viene ya no antes, sino después de la ciencia, que es la comprensión del mundo como una gran red de, de como una gran red de, como una gran red. Entonces hagamos esta metáfora. El mundo es una gran red de la cual nosotros somos los nudos. Tú no dirías que un nudo es independiente de los lazos de los que está constituido. De hecho, el nudo no existe. Lo que existen son los hilos que se han anudado. El nudo propiamente hablando no existe. Tú puedes desanudar el nudo y siguen existiendo los lazos con los que hiciste el nudo. Pero lo que hace el mundo es como un nudo, y el poeta lo ve. El poeta dice, esto es como esto viene de aquí y esto viene de allá, reúne todas esas cosas, hace un nudo, y ese nudo es una comprensión poética del mundo que está presente en la pintura, en la arquitectura, en la escultura, en el arte antiguo, medieval, moderno y contemporáneo, en la poesía antigua y en la poesía contemporánea, en la poesía folclórica y en la poesía, contemporánea. Está siempre presente esa fascinante relación con las cosas, en las que, por supuesto, ya para el caso de la poesía como disciplina académica,
o como disciplina literaria, tiene que ver con el uso de las palabras y con la construcción de imágenes a través de la palabra. Las imágenes, vamos a usar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando decimos, aquí que he usado mucho en este festival de poesía, sobre todo en los eventos que hemos hecho con los niños en los colegios, les he leído a ellos un soneto de Don de Grave que dice así: poeta soy, si es ello ser poeta, lontano, absconto, sibilino, dura lasca de corindón, vislumbre obscura, gota abisal de música secreta. Él no está utilizando aquí la palabra como. Cuando uno hace una comparación, uno dice, esa ventana es como un cristal, como el cristal de tu corazón. Dices eso, comparas la ventana con un cristal de un corazón, bueno, perfecto, y usas la palabra como. Aquí no está utilizando la palabra como y sin embargo está creando una metáfora con una imagen. Por ejemplo, dice, poeta soy, si es ello ser poeta, y empieza a describir cosas. Cada una de esas cosas que él describe es lo que para él está asociado a ser poeta, de modo que ser poeta es como ser una dura lasca de corindón, o sea, una especie de laja de piedra, ser como una vislumbre oscura, lo cual es muy paradójico, ser como una gota abisal, lo cual es bastante sorprendente. A nadie se le había ocurrido comparar a un poeta con una gota abisal, o sea, con una gota que de alguna manera se relaciona con los abismos, porque es una gota abisal. Y no solo eso, es una gota abisal de música. Ay, ¿cómo así que la música tiene gotas? La música no tiene sonidos, ¿cómo así que gotas de música? Porque pues estamos diciendo que el poeta es como una gota, o sea, el poeta es como una gota de agua, abisal, o sea, que viene de un abismo o está en un abismo, y encima de todo esa gota está hecha de música. O sea que una cosa líquida que la química describiría como una gota de agua, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, es como música que según la ciencia física no tiene nada que ver con el agua porque la música es una vibración del aire producida por un instrumento. De modo que esto es absolutamente loco, absolutamente increíble. Cualquier cosa puede ser comparada con cualquier otra. Y lo fascinante es que yo empiece a descubrir la red del mundo a través de las palabras poéticamente construidas, cuya esencia es la imagen. El poeta, según la, las teorías en las que yo confío más de la literatura, que explican qué es la poesía o que intentan explicar ese profundo abismo, ese profundo misterio que es la poesía. La poesía, el corazón de un poema es la imagen poética. Y la imagen poética siempre tiene que ver con una novedad perceptiva. Percibimos de un modo nuevo y diferente el mundo cuando leemos un poema y nos lo presentan a través de ese filtro de palabras en el que hay esas comparaciones ocultas o evidentes. Y si ese es el corazón del poema, todo lo demás no es el corazón del poema, sino la revestidura de ese corazón. Y aquí es muy interesante que nosotros pensemos la poesía y no solamente hagamos poesía, no solo oigamos poesía, no solo leamos poesía, sino que pensemos la poesía, además de disfrutarla, ya sea como emisores de poesía, es decir, como poetas, un poeta es un emisor de poesía, ya sea como receptores de poesía, es decir, como lectores que somos de poemas, o auditorio de recitación o declamaciones de poemas que podamos ser. Buscar una justa evaluación de la poesía, tanto en términos de equidad como de justicia. En términos de equidad, cualquier poema es igual de válido que cualquier otro, porque cualquier tipo de poesía es igual de válida que cualquier tipo de poesía. En términos de justicia, no. En términos de equidad, está muy bien darle, por ejemplo, en nuestro Festival de Poesía, un lugar muy importante a la poesía popular y también un lugar muy importante a la poesía contemporánea. Y, por ejemplo, dedicarle la misma cantidad de personas o de tiempo a leer poemas folclóricos o poemas populares y poemas contemporáneos. O, por ejemplo, poemas rimados y poemas sin rima. O, por ejemplo, poemas en forma de soneto y poemas de verso libre. Darle un tiempo equitativo a personas, poetas y poemas es equitativo. Pero lo que hay que combinar en la vida es lo equitativo con lo justo, porque no es justo pensar que cualquier poema es igual de sofisticado que cualquier otro.
Sí existe una poesía más sofisticada que otra, y estos festivales de poesía tienen también, en mi opinión, una función pedagógica que es la de que nuestro público empiece a notar esas diferencias que existen entre poemas menos sofisticados, que se disfrutan muchísimo, y poemas muy sofisticados, que si uno está preparado para ellos, los va a disfrutar uno mucho también. Los poemas más sofisticados tienen mejor construida la imagen poética. Tienen mejor construida la imagen poética. Por ejemplo, es más novedosa, lo relacionado no es tan evidente, da lugar a mucho misterio porque una cosa se relaciona con la otra y entonces esto exige a la persona que percibe la poesía que ponga de su parte, no se lo están diciendo todo, sino que ella tiene que descubrir, imaginar, poner de su propia percepción, de su propia sensibilidad, de su propia imaginación, de sus propias lecturas, de su propia nivel cultural, tiene que ponerle cosas a este poema para enriquecerlo. Entonces, siempre, yo creo que hay mucho de esto en la poesía. Por supuesto, habría que ver, tú que sabes mucho de este tema, Paisao, en música, por ejemplo, cómo estaría relacionada la metáfora con la música, en qué sentido la música es una gran metáfora del mundo, porque parece ella tan abstracta que da la sensación como de que en la música no se compararan cosas, sino que solo se compararan sonidos unos con otros, pero puede ser que no, puede ser que esto que estoy diciendo se aplique también a la música. Siempre, yo creo que lo que está detrás del poema es la comparación, la relación. Vemos unido lo que la ciencia nos había enseñado que estaba separado. Vemos absurdo lo que el sentido común nos decía que era lógico. Y vemos lógico lo que el sentido común nos decía que era absurdo. En resumidas cuentas, lo que hacemos con la poesía es una especie de revolución en la percepción de la realidad, en la que nosotros estamos mirando el mundo a través de un filtro, porque es como si uno tuviera unas gafas puestas, y esas gafas no están hechas de vidrio, sino que están hechas de palabras. Y esas palabras filtran el mundo, no es lo mismo que yo te diga, mi querido paisao, a que yo te diga mi estimado paisao, a que yo te diga mi estimado congresista paisao. Son tres cosas completamente distintas y tú te sientes de tres modos diferentes cuando yo me relaciono contigo a través de esas tres palabras. Por lo tanto, esas palabras están produciendo una influencia en la manera como tú te relacionas con el mundo y eso es lo que nos vuelve a los seres humanos más sensibles a otros seres humanos y a nuestro entorno, e incluso más éticos, e incluso más cívicos, e incluso más democráticos, porque la palabra nos brinda un escalón para mirar de un modo más elevado la vida. Por eso estos festivales tienen una función profundamente civilizatoria, como diría, no sé, Vargas Llosa. La poesía no es un espectáculo, el poema no es una cosa para aplaudir, aunque aplaudamos, aunque yo preferiría las campanitas a la hora de los recitales de poesía, le duelen a uno las manos y es un poco, no sé, tal vez como de una cultura guerrera, eso de andar por ahí aplaudiendo. Sería más bonito con unas campanitas aplaudir y no siempre aplaudir, solo aplaudir cuando realmente en ese momento fuimos capaces, como receptores del poema leído, de experimentar una emoción, un descubrimiento, una especie de insight, se dice en inglés, una especie de euforia que produce la relación entre dos palabras nuevas. Pero en medio de tu disertación respondiste una pregunta que yo tenía en mente y era la importancia de que el lector ponga de su parte y eche mano de su acervo cultural a la hora de comprender la metáfora, porque una de las grandes críticas que se le oye a mucha poesía es que no se comprende precisamente por las metáforas. Claro. Pero luego, desde luego que el lector o la persona que escuche un recital de poesía debe poner de su parte para comprender ese universo tan Claro. amplio. Presentan un solo poema en un solo verso. Claro. Entonces, Sí, la poesía no es el arte de lo evidente. La mala poesía es el arte de lo evidente. La buena poesía es el arte de lo menos evidente. Y ahí vamos a tener una escala de grises, una escala de colores, en la que hay poemas sumamente abstrusos, sumamente difíciles, a los que hay que estudiar,
y poemas excesivamente fáciles. La buena poesía siempre está entre esos dos extremos. Entonces, ahí por supuesto, cada persona, de acuerdo con su nivel de aproximación a la poesía, debe buscar los poemas que más le gusten, porque son los poemas para los que esa persona está preparada. Y esos son los poemas que esa persona se merece en ese momento de su vida, con ese nivel de lectura que tiene en poesía. Ya avanzará de lecturas menos sofisticadas a lecturas más sofisticadas, pero no por eso considerará que cualquier cosa es un buen poema, ni considerará que otras cosas distintas de la imagen poética son el corazón del poema. Me refiero a la métrica, a la rima, a la declamación, a la rítmica, al léxico, a la semántica, a una cantidad de cosas que por supuesto también tienen los poemas, porque incluso en los poemas se cuentan cosas, pero lo esencial de un poema no es un relato. Y esos ya son el alrededor, son la cáscara, pero la yema del asunto está siempre es en la imagen poética, que siempre es un poquito visual, un poquito olfativa, táctil, gustativa, pero sobre todo generalmente visual, y siempre se caracteriza porque uno abre los ojos, uno dice, ¿qué dijo? Y eso es lo que es bonito de la poesía. ¿Qué dijo? ¿Cómo así que angustia lancinante? ¿O cómo así que y en mi nao fantasma único a bordo? ¿Cómo así? ¡Wow! Estoy viendo algo, estoy viendo a un poeta subido en una nave fantasma. Eso no se me había ocurrido nunca. Y entonces eso me produce una exaltación. Ahí yo reconozco mi sensibilidad poética y la voy cultivando. Fernando, muchas gracias por tu disertación. La hemos disfrutado muchísimo. A todos ustedes, muchas gracias. Esta es la 9ª Fiesta de la Poesía en Villa de Leyva. Colombia, potencia de la vida.